Tengan la más cordial bienvenida, muy buenas noches a este jueves aduanero en una nueva versión más de su programa Mundo Aduanero. Mi nombre es Andrés Solano y les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Asociación de Agentes Titulados de Aduana ATA. Hoy tenemos un tema pero muy chévere. El rol del profesional agente de aduana en la cadena logística. Hoy van a enterarse de muchísimas cosas. Seguramente al terminar el programa van a decir, oye, este programa no se llamaba el rol del profesional agente de aduana, van a decir lo que callamos los aduaneros. Pues sí, porque hoy lo vamos a contar y lo vamos a contar todo. Y tenemos un gran invitado el día de hoy. Pero antes de presentarlo, quisiera rendir un cordial saludo y rendir homenaje al Cuerpo de Resguardos de Aduana del Perú. Hoy están cumpliendo 305 años de su fundación. Deben saber que mediante Real Cédula del 5 de noviembre del año 1715, hace 305 años, se creó el Cuerpo del Resguardo Aduanero del Perú para combatir el contrabando que azotaba las costas del Virreinato del Perú, haciéndose cargo del histórico almojarifazgo, que hoy se traduce en la recaudación de los impuestos aduaneros a cargo de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. El oficial de resguardo aduanero del Perú, dentro de la estructura gubernamental, se desempeñó bajo su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 04 del 28 de abril del año 1958, que recién les asignaba el grado de, los grados jerárquicos de comandante RAP, resguardo aduanero del Perú, capitán, teniente, inspector, ¿no? Tutelando qué cosas, intereses económicos de nuestra nación, fiscalizando, controlando, previniendo y reprimiendo el contrabando de ingreso y salida de patrimonio cultural, tráfico ilícito de drogas, mercancías ilegales, en todas sus modalidades, realizando una labor sacrificada y especializada en todas las fronteras ferroviarias, terrestres, marítimas, aéreas, lacustres, fluviales de nuestro territorio nacional. Entonces, desde la Asociación de Agentes Titulados de Aduana, le mandamos un cordial saludo y celebramos con el Cuerpo de Resguardos Aduaneros del Perú su aniversario 305. Es un día muy, muy importante. Pero bien, habíamos comentado, habiendo dicho esto, que el tema de hoy es el rol del profesional agente de aduana en la cadena logística. Y para ello estoy gratamente acompañado de mi colega y amigo, el magíster Degner Campuzano Pachas, con quien hoy me tocará compartir la coconducción de Mundo Aduanero, y nuestro invitado estelar y de gala es el magíster Omar Gómez Laura, gerente de aduanas de Kuehne+Nagel, tremendamente conocido en el medio aduanero. Omar tiene una maestría en Economía, Convención en Comercio Exterior por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es agente de aduana, emitido por la Escuela Nacional de Aduanas. Es economista de profesión, somos colegas. Por la Universidad Católica Santa María, tiene una especialidad en dominio de habilidades directivas por la Universidad Particular de Ciencias Aplicadas. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector aduanero, comercio exterior y servicios logísticos de empresas nacionales y transnacionales. Se ha desempeñado laboralmente en diversas empresas muy importantes, en couriers, en agencias de aduana, en agencias de carga internacional y de servicios logísticos, por lo cual su voz es tremendamente autorizada para hablar de este importante tema. Doy bienvenida a mi colega Degner Campuzano y a nuestro invitado Omar Gómez Laura. Muy buenas noches, queridos colegas y compañeros. Buenas noches, Andrés, ¿qué tal? Un gusto. Buenas noches, Omar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Andrés, Degner. Muchas gracias por las palabras, Andrés. Gracias por la invitación. Todo un gusto estar con ustedes y compartir este tema al cual nos es invitado un poco a tocar, y creo que yo vamos, más que el tema, es, como bien has dicho, lo que callamos los aduaneros, los agentes de aduana, sobre todo los que ya tenemos unos años en este rubro y de las cuales creo las experiencias vividas a cada uno de nosotros nos va a tocar de forma particular, pero que va a tener un común denominador, creo yo, ¿no? Al final de toda esta tertulia, esta conversación. Exacto, Omar. Y de repente me aventuraría a hacer la primera consulta, ¿no? ¿Dónde nace el rol del profesional agente de aduana? Y de repente, Omar, con eso nos puedes contar también alguna experiencia en tus inicios en esta hermosa profesión. Bien, en lo particular a mí me nace, pues, desde que yo vivía en un puerto, yo soy de provincia, Puerto de Hilo, y me nace porque estaba muy pegado al comercio exterior,
muy pegado a las actividades y siempre fue un sueño mío tratar de ver cómo está para conocer esta operativa de cerca. Tuve la suerte de tener un familiar que estaba inmerso en el tema operativo aduanero y me invitó de muy joven a mí a participar en el curso de agentes de aduana, donde por primera vez escuchaba el tema de partidas arancelarias, convenio de Kioto, tratados y convenios y todo ello que se imparte en la currícula o en el sílabo del curso de agentes de aduana. De ahí más aún mi inquietud porque eran frases que de alguna manera o cursos que nunca lo había estudiado en la universidad, ¿no? Yo soy egresado de economía, egresé un poco temprano, a los 21 años, y a los 22 ya estaba postulando prácticamente al curso de agentes de aduana, muy joven. Pero sí, me llamó mucho la curiosidad porque era otro mundo para mí, y de ahí nace un poco mi ímpetu en conocer ello y empezar de muy bajo prácticamente, desde auxiliar, archivo, liqueador, revisor, jefe de técnica, representante también ya legal como una agencia, y pasando también por subgerencias y gerencias, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo, en estos 20 años que tengo, toda una línea, digamos, o una aventura profesional a la cual estoy muy agradecido, y hasta cierto punto, y creo que más de uno querrá compartir, medio masoquistas, ¿no? Porque sabemos que es bien difícil, pero es algo que nos atrae y nos gusta, y es por algo que tenemos ya buenos años en este rubro, ¿no? Sí, Omar, y bueno, de hecho, yo lo conozco Omar también hace bastante años, 20 más o menos, que nos conocemos. Y yo quisiera hacerte una pregunta, Omar, en la experiencia que tú tienes. ¿Cuál es el principal conocimiento que debe tener un agente de aduana? De repente la pregunta suena muy, tal vez evidente, pero va muy orientado a, a todo ese bagaje de conocimiento que tienes que manejar para poder atender toda una línea de una diversidad de tipo de clientes. Sí. Mira, yo me quedo un meme que recibí por el Día Aduanero hace unas semanas o meses atrás, donde sale, ¿no? De los Avengers, cuando le dicen, ¿cómo haces para saber de leyes, economía, y química y todo lo demás? Y le responden, ¿no? Ese es mi secreto, soy aduanero. Y, y el aduanero prácticamente es un profesional particular que en teoría el cliente o la diversidad de clientes creen que o perciben que el aduanero conoce o la gente de aduana es una enciclopedia en Wikipedia andante, porque cada consignatario, cada importador o exportador hace consulta referencia a su producto que va a comercializar, va a importar o exportar, y hace consultas muy técnicas, ¿no? Respecto al producto. Ya me sé, por ejemplo, que importa gasolina, que quiere saber el tema del octanaje, cómo se produce el octanaje, que quiere cambiarlo, que si trae maderas de la misma manera, que te dé el nombre científico y no te habla mucho del nombre comercial, y así. En alguna oportunidad y una experiencia también cuando se estableció una tienda nueva acá en el Perú, y uno le hace las consultas para determinar las partidas, y a veces o traen maquinarias para producir algo y tú le preguntas explicaciones técnicas del producto y lo que te responde prácticamente es parte de máquina, y por último a veces entre broma y broma mándale una partida que era parte de tienda, como recuerdo un cliente me dijo. Entonces, yo creo que el conocimiento prácticamente te lo va a dar la experiencia, los años en el rubro, y de hecho la lectura, porque yo creo que acá no hay mucho que descubrir la pólvora, porque toda la normatividad y los procedimientos están escritos. Básicamente es poder leerlos, interpretarlos y llevarlos a la práctica. Creo que ese es el mejor secreto hoy en día para un aduanero. Y otro punto, creo que es la empatía que puedes tener con tu cliente o con la empresa a quien vas a asesorar en conjunto, porque pueda que también no sea solo un cliente, sino un grupo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que lo fundamental radica ahí, la empatía con el consignatario, saber explicarles las cosas, y finalmente el leer y llevarlo a la práctica. Creo que no hay más secreto que ello, puesto que prácticamente todo lo demás ya está plasmado en un documento. Buen comentario, Omar. Y una consulta, siendo lo que el análisis hoy
compete sobre el rol del profesional agente de aduana dentro de la cadena logística y viendo el actual escenario en el cual nosotros nos desarrollamos, ya hablando como agentes titulados de aduana. ¿Crees que en el actual escenario falta empoderar a la gente de aduana, al profesional agente de aduana? ¿Está asumiendo todas las responsabilidades que debería asumir más, debería, de repente, no sé, en otro programa nos comentaron el sueño de que existe un colegio de agentes titulados de aduana? ¿Por dónde iría una visión compartida, querido Omar? Mira, yo creo que el empoderamiento y la responsabilidad la quiso, en teoría, dar la administración aduanera al nombrar a la agente de aduana como un auxiliar de la función pública. Es decir, que hacíamos papeles o funciones propias de lo que es la aduana. Sin embargo, creo yo que si uno se pone a revisar un poco esas funciones, yo creo que no están del todo correctas, porque así como lo categoriza como su auxiliar de la función pública, como un inicio estaba, para que desarrollen entre comillas, parte de sus funciones de lo que desarrollaba la aduana, también le puso unas sanciones pues increíbles, ¿no? Que así no se trata a alguien que tú le dices, apóyame, entre comillas. Y creo yo y un poco ligado a la responsabilidad que le otorga y le da, y yo creo que ahí no hay algo que no anda, yo creo que hay algo que no anda bien en esa delegación como auxiliar de la función pública. De hecho, creo que estás diciendo, Omar, disculpa que te corrija, has dicho algo muy importante y quisiera resaltarlo para que tú lo puedas ampliar sobre cómo se ha ido modificando estos roles del profesional agente de aduana en la historia de las normas, ¿no? Antes representantes legales, hoy representantes aduaneros, porque digamos que en la normativa vigente, el representante aduanero que trabaja en una agencia de aduana, ejerciendo la representación aduanera, y esta agencia de aduana termina siendo catalogado categoría C al momento de su renovación, no va a poder trabajar, ¿no? Porque las agencias de aduana que operan tienen como un requisito que su representante aduanero no haya trabajado por lo menos hace 2 años en una agencia que cerró por estos motivos. Entonces, ¿tú cómo ves este asunto? Que un representante aduanero tenga esta limitación al trabajo, porque eso es una limitación al trabajo, probablemente por hechos que él no toma decisiones. Correcto. Ya y un poco evocando la historia, ¿no? Cuando realmente ya te hablo hace 20 años más o menos, cuando el agente de aduana era, pues, pertenecía al directorio de las agencias como condición para que funcione una agencia de aduana, y ahora ya no lo está, y cada vez más con el pasar de los tiempos, como que los delegan más, ¿no? Y como bien lo dices ahora, inclusive hasta le ponen limitaciones en caso de que alcance una categoría C, y hasta suena discriminatorio por acciones no propias a su día a día o a sus funciones del día a día, porque como todos sabemos que trabajamos en este rubro, quien ingresa la información en una declaración son personas llamados liquidadores, lo revisan, los verificadores, y mandan declaraciones con información muchas veces proporcionada por el cliente a través de un customer, que es lo habitual en una agencia de aduana, donde el representante legal o representante aduanero está prácticamente en una etapa más de asesoría, de gestión dentro de la misma agencia. Y entonces el hecho de que ponga la firma ya lo responsabilizan ante una infracción o una sanción tan grande, y que lo inhabilitan laboralmente por 2 años, mientras que entre comillas, las personas que cometen el error pueden seguir en su día a día de lo más normal. Entonces, creo yo que ese es algún buen punto a tocar en una instancia superior, donde ya revisar un tema, digamos, más jurídico, más que vaya acorde o en orden al tema de la discriminación propiamente por una función no directa a la agente de aduana. Claro, creo que has dicho algo muy importante, ¿no? El tema de asesoría. Y justamente cuando hablábamos del rol del agente de aduana en la cadena logística, su principal rol es eso, el poder asesorar, ¿no? Muchos piensan de repente que el agente de aduana solo se limita
a saber de procedimientos aduaneros, de regímenes aduaneros, pero en realidad su asesoría abarca desde los Incoterms, los contratos compra-venta, la interpretación de la valoración y una serie de normas que no son solo nacionales, sino también de carácter supranacional. Y ahí tú crees, Omar, esta importancia del representante aduanero muy basado en el tema de asesoría. ¿Crees que eso es su principal contribución en la cadena logística? Yo creo que sí, porque el asesoramiento radica principalmente en dos puntos. Uno es el tema de la agilización y la seguridad en el proceso. Muchos agentes de aduana que son profesionales privados, somos de múltiples profesiones, o sea, abogados, economistas, ingenieros, contadores, las cuales inclusive nos permiten asesorar más allá del tema aduanero o normativa aduanera. Toca a veces que hacen preguntas sobre facturas locales, guías de remisión, donde básicamente está ligado directamente con el reglamento de comprobantes de pago. Y un contador va a tener una mejor asesoría, agente de aduana, que digamos, un abogado o un abogado más en el tema legal de reclamación, apelación, demanda, que un contador agente de aduana. Entonces, en la diversidad de las profesiones también está lo bonito, por un lado, y por otro lado, el tema, volviendo un poco a tu pregunta directa, el tema del asesoramiento, porque en toda la cadena logística, el agente de aduana en su asesoramiento va a participar hasta de acuerdo al Incoterm que haya pactado su consignatario o su cliente. Porque si pactó, vamos a suponer, un proceso de importación en términos SESWOR, le va a tocar asesorar desde el momento en que el importador reciba su mercancía al costado de la fábrica de su vendedor hasta que llega acá. Y le va a hacer las preguntas desde el momento en que él va a recibir su carga hasta que la ponga en su almacén. A diferencia que cuando si viene un cliente en otro término, CIF o DAP, etcétera, tal vez las preguntas sean menores, pero el agente de aduana profesional va a tener que estar capacitado de poder asesorar prácticamente el door to door de cada proceso operativo. Y dentro de esos considerar básicamente el tema de agilización y seguridad en el proceso, porque la persona que le está pidiendo el asesoramiento va a tomar nota mucho y va a considerar mucho el costo y el tiempo que le va a decir su agente de aduana, que le va a tomar prácticamente todo ese proceso, y él a su vez esa información lo va a transmitir a su gerente de logístico, de la que va a ver toda la cadena logística, o por qué no también el gerente de que va a ver todo el abastecimiento o suministro del producto. Entonces, la información que le brinde la gente de aduana va a ser muy importante en cuanto a asesoría respecto a ello, ¿no? En cuanto a la agilización, los tiempos y los costos sobre todo. A eso le podríamos sumar una reflexión. Omar mencionaba con mucha precisión el tema de la capacitación. Sabemos todos los que hemos pasado por las aulas de la Escuela Nacional de Aduanas. La malla curricular de alguna manera se ha mantenido estable en el tiempo, ya que la labor de alguna manera no cambiaba tampoco. Pero esta pandemia no solo deja una serie de secuelas negativas, sino también te deja de manera muy marcada el nuevo camino por el cual transita el comercio y el mundo en general, y la aceleración precisamente de procesos y de cómo han cambiado estos bajo esta nueva normalidad de la cual tanto se habla. Sabiendo también que va a aperturarse nuevos cursos para nuevos agentes titulados de aduana, que se van a sumar a los 1949 agentes profesionales de aduana que existen desde el primer curso, allá en el año 1977, Omar Degner, y esa se la suelto a ambos, en su criterio, ¿cuál debería ser este refresco de la malla curricular para los nuevos agentes titulados de aduana en las siguientes promociones? Bueno, yo te digo tres cosas ahí, Andrés. Desde mi punto de vista, primero, estamos en una era muy digital, por lo tanto, es parte de la currícula hablar sobre los contratos inteligentes, sobre las nuevas tendencias de los Incoterms, sobre las nuevas tendencias en el tema de valoración. Ha variado en el tiempo los criterios que se han ido formando, ¿no? Sobre el tema de los ajustes. Y creo que, sobre todo, los procedimientos relacionados a los regímenes aduaneros
están cambiando a nivel globo, ¿no? Desde la última actualización del Kioto y los acuerdos de facilitación de la OMC, llevan a una frase que dijo el jefe de la SUNAT de México, y a mí se me quedó muy grabado, ¿no? Las aduanas van a terminar siendo como un fantasma que controlan, pero no lo ves, ¿no? Claro. O sea, está ahí, pero no lo ves. ¿Y qué significa estar ahí y que no lo ves? Que el tema es tan ágil, y se utilizan nuevas metodologías que tú como profesional agente de aduana te vas a tener que adaptar a esa nueva realidad, ¿no? Es decir, no puedes pensar en despachos de periodos largos, sino de periodos muy cortos, de decisiones rápidas y asesorías más ágil para ir en esa tónica, ¿no? Y en ese sentido, también, pues, la malla debe comprender un poco aspectos propios de la logística dentro de los 5Ts. Entonces, hay que refrescar esa malla, hay que refrescarla, mirando un horizonte más amplio, y además creo yo, de mi punto de vista, que tiene que tener una ambición, que estos cursos tienen que tender a ser una maestría, ¿no? Es decir, yo esperaría que el gap para ser un representante aduanero se eleve. ¿En qué sentido? O bien lo da la aduana, o bien lo da una universidad. Pero no podría ser un nivel menor. Y si lo da la universidad, podría ser muy interesante que lo den dentro de su curso de maestrías que tienen las universidades de comercio exterior o lo que fuera, ¿no? Integrar a todo su currículum los cursos que serían necesarios para que tú te habilites como representante aduanero. Creo que eso le daría un valor muy importante, porque Bien. no mezclarías solamente los cursos aduaneros, sino otros temas adicionales como una maestría, ¿no? Sí, Omar. Sí, mira, Denner, yo rescato un poco el tema que has mencionado sobre quién dictaría los cursos, si sería la misma aduana o la universidad, y que ambos fusionen para le dé la categoría de una maestría. Mira, cuán importante cuando uno siempre, hoy en día, desempeña ya un cargo de gestión, ver que los nuevos muchachos realmente que incursan en este mundo aduanero son más rápidos, más digitales, más innovadores, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un gran reto de complementar, como le has dicho, creo, ambos lados, la parte aduanera y la parte de la universidad, que le dé esa categoría, porque la valla que yo encuentro acá es que los muchachos nuevos que van a ingresar a este mundo aduanero tienen la innovación, la digitalización, tienen la diferenciación tal vez en cuanto a la velocidad en hacer las cosas. Sin embargo, ya las personas con mayor experiencia tal vez no seamos tan ágiles como ellos que hacen o desarrollan en la forma digital, pero tenemos algo muy importante que es la prevención y mitigar los riesgos, que hoy en día, como están avanzando la normatividad aduanera y cada vez que sigue creciendo más normatividad, es la seguridad que le da el importador. Y creo yo que la combinación de ambos factores va a ser muy importante para que el futuro representante legal o agente de aduana salga ya un profesional un poco más robusto. Yo creo que la combinación de ambas partes va a ser muy importante a miras hacia el futuro, porque yo creo que ese es el desafío, ¿no? La eficiencia, la seguridad y la velocidad que se le pueda poner hoy en día a los procesos aduaneros a futuro, porque todo va a ser más rápido y en esa velocidad muchas veces también son los que producen los errores. Recordemos que antes, hace 20 años atrás, básicamente se trabajaba, les pongo un ejemplo, ¿no? Al ADI, Comunidad Andina, al ARAN 4, y no había más tratados y convenios de cuál cuidarse. Pero hoy en día te tienes que ver qué dice lo que es el TLC no sé, con México, Singapur, China, Unión Europea, Estados Unidos, y cada vez más... 21 tratados. Claro, entonces cada vez más las normativas siguen creciendo y siguen poniendo contingentes, y básicamente eso, o tienes a alguien que se vale los 21 tratados, o alguien que los conoció en los 20 años de experiencia que tuvo. Entonces, la combinación de ambas partes, y si la institución que lo vaya a dictar tiene esa combinación de profesionales que las vaya a dictar, va a ser, creo, muy bueno,
tanto para la gente que recién incursiona, como la gente también que ya está con experiencia y muy encriptado con el chip básicamente de aduana a aduana, porque hoy en día no es todo ello, porque también tiene que ver, como dije anteriormente, cierta empatía con el cliente, ciertos temas de buscar un poco de eficiencia en sus procesos, ponerse en los zapatos del importador o del exportador, porque él también tiene esa necesidad, ¿no? Sí. Perfecto, Juan. Yo creo que ahí, Andrés, complementando tu pregunta que planteaste, yo me preguntaba, en estos nuevos escenarios donde efectivamente se busca mucho el tema de facilitación, ¿cuán importante puede resultar que la administración aduanera pueda levantar información o de alguna manera también pedir opinión de aquellos profesionales que la aduana mismo formó, ¿no? ¿Tú qué Justo opinas de eso, por Omar? ahí, justo por ahí, solo para complementar, antes que Omar nos dé su gran visión, justo para complementar lo de Degner, ¿no? Es pertinente entonces, bajo el concepto que ha mencionado Degner, y es oportuno, se las envió en Boomerang a ambos, que se geste una asociación de agentes profesionales de aduana. ¿En qué sentido, Andrés? Perdón, no te Ok. escuché muy bien. Degner un poco mencionaba cuán importante es que no solo SUNAC, sino que también otras entidades se soporten técnicamente en los profesionales que formaron. No creo que coincidimos todos en que una de las grandes experiencias y más enriquecedoras ha sido pasar por las aulas de la Escuela Nacional de Aduanas. A mí me hizo desvelar muchísimas veces y leer muchísimas veces la Ley General de Aduanas y sus reglamentos, artículo por artículo precisamente, para estar a la altura de las expectativas de los grandes profesores que hemos tenido en la ENA en sus diversas denominaciones en el tiempo. Y de repente, complementando este comentario de Degner, y les preguntaba a ambos, ¿creen entonces que es muy pertinente que se geste una asociación de agentes titulados de aduana? Claro, yo creo que sí, Andrés, porque desde mi punto de vista, nosotros, ahora que estamos en esta asociación y tenemos de diversidades, digamos, profesiones, culturas, agencias o operador logístico del cual provenimos, sea en forma pública, privada, o perdón, privada o particular, como freelance, asesor, diferentes carreras, es muy importante recopilar las experiencias, los puntos de vista y conocimientos de cada uno, y así nos enriquecemos todos. Y si eso lo podemos volcar inclusive a una institución, ¿por qué no? Porque en este mundo aduanero es tan amplio donde tenemos que ver muchos temas, porque unos pueden ser, recordemos que la aduana, y un poco como paréntesis, tiene especialistas en aduana, netamente conocedores de nomenclatura, otros de tratados y convenios, ¿no? Y el de tratados y convenios no conoce mucho de nomenclatura y viceversa. Sin embargo, la gente de aduana sí es una enciclopedia que tiene que conocer nomenclatura, tratados y convenios, tributación, legislación, merciología. Sin embargo, el hecho de que podamos tener esta asociación y poder mostrarnos hacia los demás, mostrarnos a las instituciones, va a ser muy enriquecedor porque en este mundo, y como nos pasa en los chats, siempre alguien ya tiene que pasar algo igual o similar y pueda soportar y apoyar al compañero y poner su experiencia de cómo hacer un proceso determinado. Sí, yo me acuerdo esto como anécdota, dos frases, Omar, que seguramente recordarás, ¿no? Que esto es como la casa del jabonero. Si no si no te caes, rebalas, y una frase, pues, que siempre hay una solución, ¿no? Siempre hay una solución. Siempre hay que buscar una solución. Y yo creo que esa frase en la que siempre hay una solución es en lo que los importadores confían en los agentes de aduana, ¿no? En el profesional agente de aduana. ¿Por qué? Porque pone y deposita en esa experiencia, en ese conocimiento, en ese bagaje que ha ido sumando en el tiempo para poder hacer el mejor trámite en el desaduanamiento de su mercancía. Que fíjate, no se trata solo de sacar la mercancía. La logística
el régimen aduanero que vas a aplicar, la modalidad de despacho que vas a aplicar, tiene que estar muy amarrada a la logística propia del cliente, ¿no? O sea, hay clientes que aplican los conceptos Just Time y otros Just Case, o sea, el Just Time es el tema que yo traigo una rotación muy alta porque no tengo espacio en los almacenes, y entonces hago anticipado o del puerto lo llevo a distribuir directamente a mis clientes, ¿no? Yo recuerdo mucho que traen ascensores y lo llevan directamente a las obras para que lo puedan instalar, y tiene que llegar en determinada hora, determinado horario, determinado día, porque lo van a instalar en ese momento y hay que alquilar grúas. O sea, es una cadena, ¿no? Y, por ejemplo, otros que de repente su cadena logística es más holgado, no es tan justo, sino que más bien tienen una rotación más lenta, y entonces les conviene llevar su carga al depósito temporal, utilizar todos esos almacenajes, ¿no? Creo que en la práctica es así. Esa asesoría llega a esos niveles. Entonces, al final tú ves que no solamente decir cómo se hace la importación, sino además cómo deberías ese proceso adaptarla a tu logística, ¿no? Porque si Correcto. no llega la mercancía, complicado el tema. Sí, y eso creo, Deiner, recogemos mucho de la etapa, de la época de proyectos que hemos vivido, donde la frase era de peores hemos salido, y sí, efectivamente, que acá quien no Sí. cae rebala, ¿no? La casa del jabonero. Y es cierto mucho, y mira, cuánta verdad hay en lo que mencionaste, es donde muchas veces no es todo agilización, te lo saco, te lo libero y tú levantas y te tu carga, cuando muchas veces el analista de comercio exterior o el importador te dice, ok, pero mi almacén está lleno, ¿y ahora qué hago? Entonces, es muy el asesoramiento también parte, qué es lo que está buscando el importador o exportador o el cliente finalmente, porque yo le puedo prometer sacar su carga en 48 horas, pero el cliente puede no tener ni un centímetro cuadrado para meter su carga. Y le voy a cocinar un gasto también en el terminal, cuando tranquilamente, como dice, yo necesito poner la carga en obra al día, digamos, si llegó la carga el día lunes, oye, 10 días después, entonces tal vez puedo pensar en otra modalidad de despacho de importación. No necesariamente tiene que ser un despacho SAT punto terminal portuario, puede ser un despacho SAT, depósito, puede llegar a depósito temporal, o por último también el costo-beneficio, ¿no? Más caro le va a salir, tal vez tenga una negociación con el depósito temporal, 30 días libres, donde él no va a incurrir en nada, ni un sobrecosto, ni espacio en su almacén, y la sanción la puede tal vez mitigar porque se va a ahorrar 30 días de almacenaje en otra instalación. Entonces, mucho va ese tema de asesoramiento y en ponerse en contacto y trabajar muy de la mano con su cliente en busca de justamente aminorar también el tema de los costos, darle la seguridad en su proceso y que su cadena, sus tiempos en su cadena logística encajen perfectamente de acuerdo a lo pronosticado, ¿no? Sí, Totalmente sí, válido, ¿ah? y de repente, André, mira, fíjate, Omar, que no solamente es en el tema de importación o de la modalidad, ¿no? Sino que puede haber un cliente que no tiene liquidez en ese momento para pagar los tributos, o que de repente está trayendo insumos, el cual lo va a utilizar para producir, y entonces no le conviene importar, le conviene una admisión temporal, le conviene un depósito. Recuerdo mucho algunos clientes que comenzaron a utilizar Perú como un hub de distribución regional, y entonces había que aplicar depósito, habría que aplicar reembarque, ¿no? Entonces es una sumatoria de todo, y efectivamente te hace parte de la cadena logística, te hace parte de este eslabón de la logística, donde tu asesoría puede llevar a ahorrar costos, y una mala asesoría puede llevar, pues, a incrementar esos costos. Sí, es verdad. Y quiero sumar algo más por ahí porque nuestra asesoría se da en 3 líneas de tiempo, ¿no? Como decían ustedes hace un momento, puedes nacer en la parte del Incoterm donde recomiendas, asesoras, guías para la ejecución de un contrato de compra-venta internacional, ya en el proceso, en un segundo escenario de tiempo, donde nacionalizan la mercancía en función de las características y la naturaleza de la propia operación del importador o bajo las condiciones del exportador en caso sea una salida, pero también hay una tercera etapa en donde tienes que defenderlo durante el tiempo que aduana tiene para la fiscalización. Me ha tocado a mí 2 años después defender partidas que he colocado, defender valores que he determinado según el acuerdo de valoración, y eso también es parte del proceso que muchas veces
uno no lo ve y se centra mucho de repente en las dos primeras, pero eso también demanda una carga de trabajo y una presencia importante con conocimientos dentro de esa defensa. No sé qué opinan Degner, Omar. Sí, cuán importante porque, y eso muy pocos importadores lo conocen, ¿no? El tema de la fiscalización que tiene la administración aduanera contra la agencia, contra el agente, ¿no? Posterior al despacho. Entonces, toca que muchas veces inclusive uno ya no lo tiene como lo tiene al cliente y toca defender la posición que uno ha determinado o tuvo en su momento, siempre y cuando haya sido el agente de aduana que haya determinado una posición respecto a la partida, respecto al valor, respecto al criterio de la operación. Entonces, creo yo que es justamente el fortalecimiento y la eficiencia y la optimización del proceso o en la operación lo que puede mitigar un poco ese issue que se puede tener en ese proceso a posteriori, ¿no? Pero es muy importante, y por eso es muy importante también conocer a su importador, a su cliente, y sobre todo conocer la naturaleza del producto a efectos de no tener ese tipo de contingente a futuro. Sí, creo que lo que más complicado resulta a veces en la parte de asesoría es la falta de información, ¿no? A veces hay el concepto de que el agente de aduana se vuelve la competencia del cliente y va a acceder a información tan sensible que el agente de aduana va a producir el producto, ¿no? Y no, es todo lo contrario, ¿no? Necesitamos la información para poder clasificar correctamente y no pase algo pues que es muy doloroso en este tema de aduanero, que después de haber pasado tantos años, donde ya tú vendiste, ya liquidaste, ya cerraste tu año contable y todo lo demás, de pronto te vienen sanciones donde tú no vas a poder recuperar ese costo, ¿no? O sea, ya no es un costo, es un gasto. Es un tema de pérdida para muchas empresas en el tema de partida arancelaria. Entonces yo creo que ahí la asesoría de nosotros, los profesionales agentes aduanas, tiene una importancia relevante y yo creo que en el tiempo, y no sé, Andrés, Omar, después cómo usted lo ven de su perspectiva, pero yo creo que en el tiempo los importadores han ido entendiendo este punto, ¿no? Y han entendido que no pueden diseñar su logística si no han contemplado el tema aduanero. Porque si no, no funciona su tema aduanero, ¿no? Va a estar sujeto a algunos baches de cosas que no se puedan dar y sus tiempos no se van a cumplir. Yo creo que muchas veces los golpes, lo que hacen a base de, entre comillas, ¿no? Los golpes han sido de las operaciones, de algunas operaciones, de algunos tipos de productos, lo que les han enseñado un poco en captar, en tener la información y proporcionarlo a los agentes de aduana y ser muy abiertos para efectos también que mañana más tarde a ellos no les caiga también una fiscalización o auditoría posteriori y también vivan tranquilos, ¿no? Yo recuerdo hace 4 años conversaba con algunos auxiliares de despacho y les decía, sin saber que venía una pandemia, pero con la sola lógica y el criterio de ver cómo cambiaba el mundo en una cuarta revolución industrial, en la era de la inteligencia artificial, que los procesos iban a cambiar. Claro, se aceleraron muchísimo producto de la pandemia, pero siempre les comentaba que en el muy corto plazo los puestos de auxiliares de despacho iban a ser menos demandados y los de cargos o puestos que se iban a demandar más iban a ser la de los sectoristas, precisamente por la labor de gestores más que de operativos. Esto el tiempo lo ha demostrado, pero llevando este pensamiento y convirtiéndolo en una reflexión, y se los traslado a ustedes, ¿cuál creen que va a ser el futuro del profesional agente de aduana? Considerando también los cambios y un poco la predisposición de la administración de darle la manija, de darle el poder al importador, al exportador, que también se saluda, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el importador puede hacer muchas funciones que antes no podía hacer. ¿Cuáles serían sus impresiones? Mira, yo particularmente sí, un poco coincidía contigo, Andrés, respecto al futuro de la agente de aduana, respecto a que se iba a desaparecer, de que todo iba a ser directamente a través de las empresas, pero yo tengo una opinión un poco al contrario, Andrés, porque en tanto siga existiendo más normatividad, más infracciones, con sanciones cada vez más altas,
con que si te equivocas aquí y ya tienes una sanción allá, creo yo que el importador o el consignatario, sea para exportación o importación, cada vez menos va a querer desarrollar esa función directamente. Entonces ellos buscan o van a buscar siempre a la persona que tome la decisión y asuma la responsabilidad, porque de ellos, como alguna vez lo escuché, no es un negocio determinar o asumir la responsabilidad, ese riesgo. Prefieren pagar una comisión y trasladar esa responsabilidad, ese riesgo, esa sanción a un tercero. Y entonces, si hubiera sido como antes, como dijimos, que el sueño de que la aduana sea como un árbitro que en un partido de fútbol no se siente, tomándolo metafóricamente, yo creo que sí, van a necesitar un gestor, un coordinador, un pivot que haga las coordinaciones con los transportistas, con toda que permita abastecer con la cadena logística. Pero en tanto yo creo tengamos cada vez más estos requisitos, estos tiempos, estas infracciones, este tipo de sanciones, esta diversidad de procesos que tenemos actualmente, va a resultar un poco difícil ello, Andrés. Yo creo que lo que toca ahora al futuro de la gente de aduanas es buscar la eficiencia, buscar la optimización en los procesos, y dar a su cliente y dar al importador o exportador procesos innovadores que le permitan ser competitivos en el mercado y darle la seguridad del caso. Ese es particularmente lo que yo creo. Sí, yo creo que el agente de aduana como tal no va a desaparecer, sino se va a transformar, ¿no? Estamos en la etapa de transformación. Los negocios se transforman y acá yo quiero diferenciar dos cosas. La agencia de aduana como empresa, ¿sí? Como una empresa privada que da un servicio a un tercero de representación, creo que se va a transformar. Es decir, en los años que viene, los servicios no van a ser los mismos, van a tener que abarcarse más cosas, irse orientando más a la asesoría. Y cuando hablamos en el tema de logística, es que tú te tienes que volver ese asesor de la cadena, como agente de aduana, empresa, ¿sí? Como agente de aduana, empresa, tu core business no va a ser solamente el trámite aduanero, sino que tienes que pensar más amplio en que te tienes que transformar en ser ese asesor de toda la cadena. Y en cuanto al profesional agente de aduana, es decir, lo que somos nosotros, creo que en la medida que ampliemos nuestros conocimientos, que podamos complementarnos con temas de la logística y del comercio exterior, profundizarlo un poco más en el tema de gestión, creo que se hable el abanico de posibilidades donde puede laborar un profesional agente de aduana, ¿no? Porque somos de diversas profesiones. Y claro, uno puede trabajar en la profesión que estudió, primariamente, me refiero como administrador, economista, abogado, etc. Pero sumado al tema de ser representante aduanero, creo que te da un bagaje a no solo trabajar en una agencia de aduana, que yo creo que se va a tener que transformar si quieres subsistir en el mercado, sino que además te lleva a trabajar o estar en las grandes corporaciones logísticas que existen. Porque hay un tema, Andrés. La normativa aduanera hoy obliga solo a las agencias de aduana, a las empresas de envío rápido, que tengan un representante aduanero. Sin embargo, si tú quieres que todos los operadores de comercio exterior realmente caminen dentro de la lógica aduanera, tienes que tener a alguien que domina el tema aduanero dentro de, ¿no? Entonces yo creo que tiene que cambiarse ese concepto que el representante aduanero solo es de las agencias de aduanas. No. Tiene que estar en todos los operadores de comercio exterior. Porque están inmersos en esta cadena del comercio exterior y en esta cadena donde un eslabón es el trámite aduanero. Y todos los operadores de comercio exterior pasan por ese trámite. Todos.
de una u otra forma, ¿no? Entonces yo creo que nos vamos a transformar. Eso. Y habrán empresas que se quedarán y habrán profesionales que se quedarán, seguramente que sí. Eso se ha dado en todas las transformaciones de las revoluciones que tiene que ver con el tema de digitalización, industrialización, de las etapas que han pasado. Entonces, creo que hay una parte soft de nosotros los profesionales que tiene que comenzarse a pensar que las cosas van a cambiar, que ya cambiaron y no van a ser las mismas. Tremendamente Yo veo, válidos los comentarios, Reiner, ¿eh? no, Muy, yo decía que ahí es donde está el futuro. O sea, si queremos estar en ese futuro, tenemos que entender que las cosas ya cambiaron. O sea, perfecto. no hay un marzo 2019, nuevamente. Ah, no, de hecho, eso sí. Y eso ya hay que entenderlo. Ya hay que entenderlo, ¿no? Justo tratando de entenderlo también, pero viendo un poco lo que se viene y también lo que mencionaba Omar, refrescando las constantes comunicaciones que nos llegan en el portal de la asociación de jóvenes que quieren participar, que quieren llevar el curso de agente de aduana y siempre nos preguntan, ¿y cuándo se abre? ¿Y cuándo se abre? Y siempre respondemos pues que eso es normativa y potestad todavía de la administración. Pero ¿qué recomendación, Omar, con tantos años, Degner, con tantos años en el mundo aduanero, les darían a estos nuevos jóvenes que son los futuros y próximos agentes profesionales de aduana? Lo particular creo que es dedicación, es un amor a la carrera, es un amor a esta profesión que de alguna manera, como dije al inicio, somos medio masoquistas porque es bien dura, pero es algo que nos debe nacer en el sentido de poder creer en uno mismo, en poder abarcar tantos conocimientos de tantas materias diferentes. No solamente conocer de lo que es nomenclatura, no solamente conocer de tratados, de régimen, de tributación, sino nos tiene que gustar todo en su conjunto porque tenemos que entender de que tarde o temprano nos va a tocar alguna materia en particular, un cliente con un caso en particular, y tenemos que estar en la capacidad de poder asesorarlo y responder a su consulta, a su inquietud y sacarlo de la problemática en caso que pudiera estar. Y por eso, como dije, un agente de aduana tiene que entender de todas las materias y de todos los procesos, al menos tener la noción y luego ir y saber dónde encontrar el complemento de la información, sea valoración, tratados y convenios, procesos de importación marítimo, aéreo, terrestre, etcétera, 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 ¿no? Y entonces eso básicamente tomarlo como algo que uno ama y uno quiere, porque así va a ser más fácil compenetrarse con el cliente y entender el tema en su conjunto. Sí, sí, coincido plenamente con Omar. Tienes que tener la pasión, ¿no? Es decir, si no te gusta esto, o sea, si no te gusta que hay que leer mucho, que hay que informarse, que hay que capacitarse, que hay que dar un poco más del 100%, que hay que entender que los aviones no dejan de llegar, que los barcos no dejan de llegar, la mercadería siempre va a llegar, ¿no? O sea, tiene que gustarte. Y si eso no te gusta, no te agrada, pues no es algo para ti, ¿no? Porque te va a generar mucho conflicto interno. Entonces, tienes que tener pasión para todo esto. A mí me apasiona mucho, digamos, ya 20 años, me apasiona estar en el puerto, viajar, estar en un almacén, mirar los fierros. Tienen cosas interesantes, analizar la norma, mirar los gráficos, clasificar. Son cosas que te van apasionando y también me fascina pues el tema de poder enseñar esto que uno va adquiriendo, ¿no? Entonces, si tienes eso y sientes ese amor, bienvenido. Si no lo sientes, tienes que pensarlo, ¿no? Porque como dice Omar, algo es muy cierto. ¿Cómo puedes atender a una diversidad de clientes que son empresas, personas que tienen una necesidad si no puedes empatizar, ¿no? Si vas a tener molestia. Entonces, es un tema, creo, muy importante. Cuando mencionabas, Einer, lo de todos los días vienen los aviones,
no pude evitar sonreír porque me acordé de algo que siempre se repite y cuando me siento con los colegas, agentes de aduana, representantes aduaneros, siempre tenemos un común denominador. En una agencia de aduana nunca te aburres, siempre pasa algo, siempre, siempre, ¿sí o no, Omar? Sí, o sea, y eso es lo bonito y el haber pasado por varias etapas de labores en una agencia de aduana, porque como dice Deiner, nos ha tocado viajar, nos ha tocado ver infinidad de tipos de clientes, hasta mucho recuerdo, Deiner, cuando hicimos un reconocimiento previo en Pisco, 2.000 o 4.000 toneladas de planchas, ¿no? A 40, 35, 40 ahorita. grados del puerto, entonces, y clasificar por su espesor, y todo ello, entonces otra es la declaración más grande que tuvimos se tuvo que partir en dos. Entonces, nunca te aburres, eso es No cierto. alcanzaban los ceros para el pago. No alcanzaba, No alcanzaba. 160, La Habana 150 nunca millones. no estaba preparado para esos ceros. Sí, claro. Claro, entonces, todo eso siempre te sirve al final del día laboral como anécdota y compartirlo en la cena, si no es con tu familia, con tus amigos, cuando nos tocaba viajar en la noche, hoy qué loco el día de hoy, ¿no? Traía un camión y adentro abrimos un baúl y había zapatos, casacas, casco y esto, y el importador, como no quería hacer ese problema, muchas veces yo no he visto nada, diciendo. Entonces, o llegó una llanta de más, se la agarraba el importador y si esta llanta nunca llegó y la tiraba al tacho de basura, ¿no? Prefiero sacar, a mí yo he comprado una grúa, yo no he comprado una llanta, y cosas así que de alguna manera a uno a veces en ese rato lo mira extrañeza, pero luego ya uno lo corre como anécdota y casuística que nos ha pasado tantos en esta vía. Cuando me tocó viajar a una oportunidad y el auto donde iba y se malogró a medio camino y me dicen, no, déjalo ahí nomás, el auto que se lo lleve, no le va a pasar nada, yo te necesito en el puerto, agarra el primer carro que viene y vete al puerto. Si al carro le pasa algo, ya el seguro verá qué hace, ¿no? Entonces, son anécdotas que de alguna manera, como dices, nunca te aburres y siempre te queda cada historia para contar y eso es lo bonito también de todo esto. Y si te apasiona lo que haces, pues lo haces con gratitud, lo haces feliz y no estás renegando con cada cosa que te pase, al contrario. A mí hoy día siempre me ha motivado el conocer más cosas, el averiguar cosas y el poder hacerlas y poder darle la tranquilidad al cliente y asesorarlo de tal forma que su operación salga de la mejor forma, ¿no? Tremendamente válido. Y el tiempo, queridos colegas, como en toda agencia de aduana, en un despacho, es injusto porque nos empieza a ganar y se nos empieza a cortar, pero sí nos queda algunos minutos para que puedan dirigirse a la comunidad aduanera que los está viendo, que los está escuchando y que les ha mandado muchísimos saludos. Muchos compañeros de ustedes con muchas buenas anécdotas han estado escribiendo en redes sociales, alumnos también que les mandan sus más cálidos saludos. Yo les pido por favor que nos regalen unas últimas palabras para todos en Mundo Aduanero que nos siguen cada martes y cada jueves. Bien, yo de mi parte simplemente agradecerte a ti, Andrés Deiner, por la invitación y a todos los que nos están viendo por este medio, decirles que el mundo aduanero es algo bonito, que tienes que entender de que siempre va a haber casos, problemas, días blancos, grises y negros, pero al final queda en uno la satisfacción de haber contribuido en esa parte de la cadena logística donde existe un exportador que va a cumplir con su proceso, con su tarea de abastecimiento, tanto local o afuera, y eso ayuda y mueve la economía. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestro rol que nos toca contribuye de alguna manera en la economía, en la balanza, si quieres llamarlo así, en la balanza comercial y finalmente en la balanza de pagos y finalmente en el PBI bruto interno del país. Y eso es lo que mueve la economía y por algo creo yo que todos los operadores en esta pandemia lamentablemente hemos sido un eje fundamental y nos han permitido continuar. Yo digo, demos gracias a Dios que nos han permitido continuar en la cadena logística para que esto no pare y gracias que también hemos tenido un empleo gracias a ello, ¿no? Y nada, simplemente una vez más agradecerles por la invitación y quedo a disposición para cualquier otra invitación o consultas que requieran. Sí, bueno, gracias Omar por tus palabras. Yo, ¿qué puedo decir? Bueno, que esto es una profesión muy bonita, es un trabajo que tiene que apasionarte mucho y mira, cuando uno va caminando y ve a alguien con unas zapatillas, ve que compró su televisor, ve que los autos están circulando, pasas por una planta de gas
pasas por una planta Pampa Mechorita, etcétera, y tú dices, yo he sido parte de eso, ¿no? Es decir, claro, nadie lo tiene que saber, pero tú interiormente sabes que contribuiste a todos estos proyectos, productos que han ingresado, y yo creo que esa es la satisfacción, ¿no? Fíjate que en este tema de la pandemia, Andrés, como dijo Omar, nosotros no hemos parado, ¿no? Claro, se hablan de muchas otras profesiones, pero hay mucha gente que está en los puertos, que están en los puertos, los auxiliares de despachos, los trabajadores, etcétera, están ahí. Las agencias de aduana no han parado, ni un día, han seguido. El comercio exterior nunca paró, porque si paraba, no llegaban alimentos, no llegaban abastecimientos, no llegaban medicinas, no llegaban equipos, no llegaban ropa, etcétera, ¿no? Entonces, sí, somos parte de la cadena logística, somos un eslabón importante de la cadena logística, y si a alguien le interesa ser parte de esa cadena, sentir esa satisfacción de que contribuye con el crecimiento del país, porque eso hacemos, contribuimos de esa forma, pues este es el lugar donde vas a sentirte cómodo, ¿no? Pero es fuerte. Por eso tiene que apasionarte. Tiene que apasionarte, porque si no hay pasión, pues lo vas a ver aburrido, lo vas a ver complicado, ¿no? Y tú dijiste algo muy cierto, Andrés. Ningún día es igual. Nunca, siempre hay un caso. Todos los días son diferentes, y creo que eso es lo que lo hace muy entretenido. Ya cuando lleguen al nivel de no poder dormir y en vez de contar ovejas cuentan contenedores, ya saben que ya está en el camino correcto. Muchísimas gracias Omar, muchísimas gracias Deiner, que ya me acompañó en la co-conducción. Este ha sido un jueves netamente aduanero, como tiene que ser. Hemos tocado lo que cae en los aduaneros, el rol del profesional agente de aduana en la logística, en la cadena logística. Y recuerden que el próximo martes 10, a las 8 de la noche, vamos a estar hablando de las acciones pendientes en la gestión aduanera con impacto en la logística internacional, y nos va a acompañar la doctora Catherine Navarro Acosta, que es experta en Derecho Aduanero y Logística Internacional. Muchísimas gracias a mis invitados del día de hoy, y nos estamos viendo seguramente en algún aforo, en alguna disputa, en alguna controversia en aduana. Nos vemos en la ruta. En la ruta Nos vemos en la ruta. Como tiene que ser. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que nos han seguido el día de hoy. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta una siguiente oportunidad en Mundo Aduanero. Nos vemos. Chao. Chao, gracias.